Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Vamos a sumergirnos en un tema que ha generado bastante controversia y especulación en los últimos tiempos. Can Yaman, ¿dónde está? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Y qué hay de toda esa desaparición de la que se habla tanto? Prepárense porque vamos a desentrañar la verdad, separando los hechos de la ficción. Antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, no olviden dejarnos un like si este contenido les resulta interesante. Vamos a ello. Bien, hablemos de Can Yaman. Un nombre que resuena con fuerza en el mundo de las telenovelas y en el corazón de muchos fans. De ser un prometedor abogado, Can dio un giro radical a su vida para convertirse en un actor de renombre internacional, catapultado a la fama por series como Erkencicus, Pájaro Madrugador, y Dolunay, Luna Llena. Su carisma, su atractivo físico y su innegable talento lo convirtieron rápidamente en un fenómeno mediático. Pero de un tiempo a esta parte, ese brillo mediático parece haberse atenuado. Y es ahí donde surge la pregunta, ¿qué ha pasado con Can Yaman? La verdad es que el término desaparecer es un poco drástico e incluso sensacionalista. Can Yaman no se ha esfumado sin dejar rastro. No se ha perdido en una isla desierta ni ha sido abducido por extraterrestres, aunque a veces, con la cantidad de rumores que circulan, uno podría llegar a pensarlo. La realidad es mucho más matizada y, diría yo, mucho más interesante. Después de alcanzar la cima de su popularidad con las series turcas, Can tomó una decisión consciente: diversificar su carrera y expandir sus horizontes. Y esa expansión lo llevó a Italia. Allí no solo aprendió el idioma, sino que también se sumergió en proyectos ambiciosos. Uno de los más destacados es, sin duda, su participación en la serie Viola come il mare, Púrpura como el mar, donde interpreta a un inspector de policía. Esta serie ha tenido buena acogida en Italia y le ha permitido a Can mostrar una faceta diferente de su talento, trabajando en un idioma y en un contexto cultural distintos. Pero además de su trabajo en Viola come il mare, Can Yaman ha estado involucrado en otros proyectos que quizás no han tenido tanta visibilidad mediática, pero que son igualmente importantes. Por ejemplo, ha participado en campañas publicitarias para marcas reconocidas, lo que le ha permitido seguir conectado con su público y mantener su presencia en el mundo del espectáculo. También ha estado trabajando en obras de caridad, una faceta de su vida que a menudo se pasa por alto. Can ha demostrado ser una persona comprometida con causas sociales, utilizando su plataforma para generar conciencia y recaudar fondos para diferentes organizaciones. Entonces, ¿por qué se habla tanto de su desaparición? Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, la percepción del tiempo en el mundo del espectáculo es diferente. Si un actor no está constantemente en la pantalla, la gente tiende a pensar que ha desaparecido. En segundo lugar, la distancia geográfica también juega un papel importante. Al estar trabajando en Italia, Can está menos presente en la escena mediática turca y por lo tanto, para muchos fans en otros países, puede parecer que ha desaparecido. Pero quizás el factor más importante es la expectativa de los fans. Muchos se enamoraron de Can por sus papeles en las comedias románticas turcas y esperan verlo constantemente en ese tipo de proyectos. Cuando Can decide explorar otros géneros y trabajar en otros países, algunos fans pueden sentir que los está abandonando o que está perdiendo su esencia. Sin embargo, creo que es importante recordar que los actores son artistas que tienen derecho a crecer, a evolucionar y a explorar diferentes facetas de su talento. Además, hay que tener en cuenta el impacto de las redes sociales. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para conectar con los fans, también pueden generar rumores y especulaciones infundadas. Un comentario fuera de contexto, una fotografía malinterpretada o una simple falta de información pueden dar lugar a teorías conspirativas y a noticias falsas que se propagan rápidamente. En el caso de Can Yaman, las redes sociales han sido tanto un aliado como un enemigo. Por un lado, le han permitido mantener el contacto con sus fans y compartir detalles de su vida y su trabajo. Por otro lado, también han sido una fuente constante de rumores y especulaciones sobre su desaparición. Y hablando de rumores, hay uno en particular que ha circulado con insistencia en los últimos tiempos: la supuesta transformación de Can Yaman. Algunos fans y medios de comunicación han especulado sobre posibles cirugías estéticas o cambios drásticos en su apariencia.
Ciencia física. La verdad es que no hay evidencia sólida que respalde estas afirmaciones. Es cierto que Khan ha cambiado su estilo a lo largo de los años, pero eso es algo normal en cualquier persona. El hecho de que ahora luzca diferente no significa necesariamente que se haya sometido a cirugías estéticas. Simplemente está evolucionando y adaptándose a las exigencias de su trabajo y a sus propios gustos personales. Lo que sí es cierto es que Khan se ha mantenido muy reservado con su vida personal. A diferencia de otros actores que comparten cada detalle de su día a día en las redes sociales, Khan ha optado por mantener un perfil más bajo. Esto ha alimentado aún más las especulaciones sobre su desaparición, pero también ha generado un aura de misterio que lo hace aún más atractivo para muchos fans. En definitiva, la desaparición de Khan Yaman es más una cuestión de percepción que de realidad. Khan no ha desaparecido. Simplemente está trabajando en proyectos diferentes, en lugares diferentes y con un perfil mediático diferente. Está explorando nuevas facetas de su talento y desafiando las expectativas de sus fans. Y eso, en mi opinión, es algo que hay que aplaudir. Es importante recordar que los actores son seres humanos con derecho a tomar sus propias decisiones y a seguir sus propios caminos. No podemos esperar que se queden estancados en el mismo papel o en el mismo lugar para siempre. Debemos darles la libertad de crecer, de evolucionar y de sorprendernos. Y en el caso de Khan Yaman, creo que nos ha demostrado una y otra vez que es un artista capaz de superar cualquier expectativa. Para concluir, recordemos que Khan Yaman no ha desaparecido, sino que está evolucionando su carrera. Ha estado trabajando en proyectos internacionales, explorando nuevas facetas de su talento y manteniendo un perfil más reservado. La percepción de su desaparición es más una cuestión de expectativas y de distancia geográfica que de realidad. Como fans debemos apoyar sus decisiones y darle la libertad de crecer como artista. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. Dejen sus comentarios abajo. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Activen la campanita y estén atentos a nuestras próximas publicaciones. Hasta la próxima. Ahora, para extender la conversación y ahondar aún más en el tema de Khan Yaman y su presente, me gustaría agregar algunos puntos clave y explorar algunas de las razones subyacentes a esta narrativa de desaparición, y cómo afecta tanto a los fans como al propio actor. *** Profundizando en las razones de la percepción de desaparición ***. Como mencioné antes, varios factores contribuyen a esta percepción de que Khan Yaman ha desaparecido de la escena mediática. Sin embargo, vale la pena profundizar en algunos de estos factores. ***. El poder de la nostalgia ***. La base de fans de Khan Yaman se construyó en gran medida sobre el éxito de sus comedias románticas turcas. Estas series no solo eran entretenidas, sino que también crearon una conexión emocional profunda con el público. Los fans se enamoraron de los personajes que Khan interpretó, de su química con sus protagonistas y del encanto general de las historias. Cuando Khan se alejó de este género, algunos fans sintieron una especie de nostalgia por esos tiempos y comenzaron a percibir su ausencia como una pérdida. ***. La expectativa de la consistencia ***. En el mundo de las celebridades, la consistencia es clave. Los fans a menudo esperan que sus ídolos mantengan una imagen y un estilo de trabajo consistentes. Cuando un actor cambia drásticamente su apariencia, su género de actuación o su ubicación geográfica, puede generar confusión y descontento entre sus seguidores. La decisión de Khan de mudarse a Italia y trabajar en proyectos diferentes a sus comedias románticas turcas ciertamente rompió con esta expectativa de consistencia. ***. El algoritmo de las redes sociales ***. Las redes sociales son una herramienta poderosa, pero también pueden ser engañosas. El algoritmo de cada plataforma está diseñado para mostrar a los usuarios el contenido que creen que les resultará más atractivo. Esto significa que si un fan está acostumbrado a ver contenido relacionado con las comedias románticas turcas de Khan Yaman, es menos probable que vea contenido relacionado con sus proyectos italianos. Esta falta de visibilidad puede contribuir a la percepción de que Khan ha desaparecido. La barrera del idioma y la cultura Si bien las series turcas han ganado popularidad en todo el mundo, el idioma y la cultura siguen siendo barreras importantes para muchos fans.
La participación de Can en proyectos italianos significa que está trabajando en un idioma y en un contexto cultural diferente, lo que puede hacer que sea más difícil para algunos fans conectarse con su trabajo. *** El impacto en Can Yaman ***. Es importante recordar que toda esta especulación y controversia sobre la desaparición de Can Yaman no solo afecta a sus fans, sino también al propio actor. La presión de cumplir con las expectativas del público, la constante vigilancia de los medios de comunicación y la propagación de rumores infundados pueden tener un impacto negativo en su salud mental y en su bienestar general. ***. La presión de cumplir con las expectativas ***. Can Yaman es un actor talentoso y ambicioso que quiere crecer y evolucionar en su carrera. Sin embargo, también es un ser humano que siente la presión de cumplir con las expectativas de sus fans. Es posible que se sienta dividido entre seguir su propia visión artística y complacer a aquellos que lo han apoyado desde el principio. ***. La vigilancia de los medios de comunicación ***. Los medios de comunicación a menudo se centran en los aspectos más sensacionalistas de la vida de las celebridades, ignorando su trabajo y sus logros. Esto puede ser frustrante para un actor como Can Yaman, que ha trabajado duro para construir su carrera y que quiere ser reconocido por su talento y su dedicación. La propagación de rumores infundados Como mencioné antes, las redes sociales pueden ser una fuente constante de rumores y especulaciones infundadas. Estos rumores pueden ser hirientes y difamatorios, y pueden tener un impacto negativo en la reputación y en la carrera de un actor. ¿Qué podemos hacer como fans? Como fans tenemos la responsabilidad de apoyar a nuestros ídolos y de darles la libertad de crecer y evolucionar como artistas. Aquí hay algunas cosas que podemos hacer para apoyar a Can Yaman. Mantener una mente abierta en lugar de aferrarnos a nuestras expectativas y a nuestra nostalgia. Debemos estar abiertos a la posibilidad de que Can Yaman explore nuevos géneros y trabaje en diferentes proyectos. Apoyar sus proyectos italianos Si bien puede ser difícil superar la barrera del idioma y la cultura, podemos hacer un esfuerzo por ver sus proyectos italianos y por conectarnos con su trabajo de una manera nueva. Ignorar los rumores infundados En lugar de participar en la propagación de rumores y especulaciones, debemos ignorarlos y centrarnos en los hechos. Respetar su privacidad Can Yaman tiene derecho a mantener su vida personal en privado. Debemos respetar su decisión y evitar invadir su privacidad. Enviar mensajes de apoyo Podemos enviar mensajes de apoyo a Can Yaman a través de las redes sociales o a través de su sitio web oficial. Esto le hará saber que estamos ahí para él y que apreciamos su trabajo. Conclusión En resumen, la desaparición de Can Yaman es más una cuestión de percepción que de realidad. Can no ha desaparecido. Simplemente está trabajando en proyectos diferentes, en lugares diferentes y con un perfil mediático diferente. Está explorando nuevas facetas de su talento y desafiando las expectativas de sus fans. Como fans debemos apoyar sus decisiones y darle la libertad de crecer como artista. Debemos recordar que los actores son seres humanos con derecho a tomar sus propias decisiones y a seguir sus propios caminos. No podemos esperar que se queden estancados en el mismo papel o en el mismo lugar para siempre. Debemos darles la libertad de crecer, de evolucionar y de sorprendernos. Y en el caso de Can Yaman, creo que nos ha demostrado una y otra vez que es un artista capaz de superar cualquier expectativa. Gracias de nuevo por acompañarme en este análisis. Espero que haya sido útil. No olviden dejar sus comentarios y opiniones debajo. Nos vemos en el próximo vídeo.